El verano en Rusia no se parece en nada a lo que muestran las noticias, ni a lo que se discute en los foros diplomáticos. Las calles de Moscú, Kazán, Ekaterimburgo o San Petersburgo están llenas de vida. De niños corriendo entre fuentes, mujeres vestidas con una elegancia que no busca aprobación, heladerías repletas y una calma que desconcierta. No hay sensación visible de guerra, ni angustia económica, ni miedo colectivo. Lo que existe es una rutina casi mágica, una burbuja que aísla a millones del ruido geopolítico. Mientras en el extranjero se habla de sanciones, inflación o crisis, aquí se vive como si nada. Y no es ignorancia, es una decisión. Sobrevivir sin prestarle demasiada atención a los titulares del mundo, quizás porque la mayoría es manipulada por el Kremlin y los pocos que se enteran desde el exterior no tienen fuerza de convencimiento para plantear otra cara de la moneda. Rusia es enorme, sí, pero no basta con saberlo. Hay que caminarla para entenderla. Moscú, su capital, funciona con una precisión que muchos países envidiarían. San Petersburgo es arte, historia y contradicción en cada esquina. Se habla ruso, se vive con un gobierno centralista y se convive con una legalidad que a veces se aplica, a veces se interpreta. La vida sigue su curso dentro de normas que parecen estrictas, pero que en la práctica tienen más margen del que se cree. Nadie te dice qué hacer, pero todos saben hasta dónde pueden llegar. Llegar como turista es un reto logístico. No hay vuelos directos desde Europa o desde América, pero sí rutas activas desde Estambul, Dubái, Belgrado o Ereván. El transporte interno es impecable. Trenes puntuales, taxis baratos, apps que funcionan con eficiencia. La moneda es el rublo, pero no es sencillo pagar con tarjetas extranjeras. Lo ideal es traer efectivo o instalar apps locales. Google, YouTube, WhatsApp funcionan pero con VPN. Olvídate de PayPal. Lo que se siente al moverse en Rusia no es atraso, sino un ecosistema propio que se adaptó a vivir sin depender de nadie. Esta no es la primera vez que Rusia enfrenta aislamiento. Ya sobrevivieron al colapso de la URSS, a la crisis del 98 al 2014. Lo curioso no es que hayan resistido otra vez, sino cómo lo hicieron. El verano en Rusia no muestra señales de desgaste. Al contrario, hay conciertos, festivales, calles llenas, cafeterías nuevas. Las marcas occidentales desaparecieron, pero fueron reemplazadas por opciones locales o asiáticas. Todo sigue, aunque con otro nombre. Y los ciudadanos siguen con una tranquilidad que no parece real hasta que la viven. Como si supieran que el mundo se derrumba, pero aún así se arreglan para salir cada día con dignidad. Las mujeres rusas en verano son otro universo. No es solo cómo se visten, sino cómo se mueven, con confianza, con gracia, con esa presencia que te obliga a mirar sin invadir. No buscan llamar la atención, pero con su desplante lo hacen siendo ellas. Si hablas con alguna, si tienes la suerte de conocerlas más allá del saludo, verás una inteligencia emocional que impacta. No están interesadas en los discursos del exterior, en las opiniones sobre su país. Viven para ellas, para sus familias, para su gente. Y eso, desde afuera, puede parecer frialdad, pero es fortaleza. Económicamente, Rusia vive su propio juego. No es una economía próspera en sentido occidental, pero tampoco está colapsada. Hay trabajo, algunos mal pagados, otros bien, muchos vinculados a tecnología, energía
o logística. Hay una clase media que no desapareció y una juventud que busca sus propios caminos. Las restricciones se sienten, sí, pero no como tragedia, sino como desafío. La resiliencia aquí no es un lema, es una forma de vida. La gente produce, crea, comercia, sobrevive. Y si no tienen algo, lo fabrican. Y si no pueden importarlo, lo reemplazan. Comparar Rusia con Polonia o Finlandia no tiene sentido. Polonia vive en alerta permanente, obsesionada con su frontera oriental. Finlandia responde con cálculo nórdico, con orden, con alianzas militares. Rusia, en cambio, prefiere ignorar, no desde el desconocimiento, sino desde una lógica interna que prioriza lo inmediato. En Moscú, la gente se preocupa por la fila del supermercado, no por la OTAN. En Sochi se habla del clima, no del precio del petróleo. Es como si vivieran en un mundo paralelo donde los titulares globales apenas alcanzan a rozarlos. Después de varios días recorriendo Rusia, y que repito varias veces al año, uno deja de intentar entender con lógica externa. Hay que observar, escuchar, callar. Todo tiene matices, no falta el que sin saber opinará con odio o con amor. En un momento estás en una tienda con marcas locales que parecen copias, y al siguiente una mujer te recita Pushkin mientras espera su café. La modernidad y la nostalgia coexisten. La frialdad del rostro ruso se derrite cuando alguien te habla con afecto sincero. Y es ahí donde comprendes, no están en negociación, simplemente no permiten que el miedo arruine sus días. El verano en Rusia dura poco, pero se vive intensamente. El sol se esconde tarde, las noches son suaves, la ropa ligera, la piel al descubierto y el ambiente tiene un ritmo especial. No hay paranoia, ni violencia en las calles, ni escenas de tensión. Sí, se recomienda tener VPN para navegar libremente. Sí, hay que contratar seguro de viaje, porque el sistema de salud público no está preparado para atender turistas sin burocracia. Pero en general, moverse por Rusia es seguro, incluso siendo extranjero. Visitar Rusia en verano es rebelarse contra la narrativa dominante. Es decidir ver con tus propios ojos lo que muchos prefieren juzgar desde la distancia. No es un destino perfecto, pero es profundamente real. Hay belleza, hay contradicción, hay humanidad. Aquí todo es distinto. La forma de amar, de conversar, de mirar. Y si logras romper esa barrera de prejuicios, vas a descubrir un país que no busca agradar, pero que, sin proponérselo, termina atrapándote.